Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Esta es la tercera parte. Vamos a concluir este capítulo con esta sección acerca de las características de los obispos y los diáconos. Dice desde el verso 8, continuamos ahí en el verso 8, la segunda parte dice: no dados al vino, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y vemos que para los diáconos se establecen las mismas reglas establecidas para los obispos, los pastores de las congregaciones, no dados al vino, ni que sean codiciosos, ni recibir ganancias deshonestas. Y bueno, con esto Pablo está advirtiendo eh, un enfoque acerca de estas características, es decir, evitar que las personas que ocupen estos cargos de gran responsabilidad en las congregaciones pues aprovechen esos puestos para hacerse de riquezas. El objetivo de Pablo es advertir a quienes ocupen estos cargos de responsabilidad en la congregación, que sepan que si se aprovechan de su posición pretendiendo obtener ganancias económicas, bueno, de antemano dichas ganancias son deshonestas porque ese no es el propósito de estos cargos, ni del obispo ni de los diáconos. Estos cargos no son para dotar de ganancias a estas personas, ni a los diáconos, ni a los pastores, porque las consecuencias de ello es que van a ser manipulados. El dinero, a final de cuentas, el propósito de obtener ganancias a través de estos cargos, va a generar que sean manipulados por el enemigo, porque el enemigo va a alterar la percepción correcta de los conceptos bíblicos en estas personas. El enemigo va a deformar su aprendizaje doctrinal de las escrituras en cuanto a sus funciones y va a debilitar por completo pues sus convicciones. Y dice el verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La conciencia limpia pues es un concepto que Pablo ocupó para especificar que se trata de la conciencia que no ha sido contaminada, una conciencia limpia, no alterada por todas aquellas actitudes que tienen el propósito de, eh, de alterar el propósito fidedigno de estos puestos. ¿Qué es lo que puede alterar esta conciencia? Bueno, las mentiras, la hipocresía, las falsas doctrinas que se adoptan muchas veces por conveniencia incluso. ¿Sí? Por ejemplo, en el estudio anterior estuvimos hablando acerca de las ganancias deshonestas y, y hablando de las falsas doctrinas, pues es precisamente como se ha enseñado a muchas personas en muchos ministerios de de muchos eh, esquemas religiosos, no hablando en específico de una religión, sino de varias. Es el tema de los dineros, pues es un aspecto en que se ha adoptado una doctrina falsa y así se ha enseñado a la gente. Pues por eso se adoptan doctrinas por conveniencia. Y eso es justo lo que mancha, lo que contamina la conciencia. Ahora bien, ¿por qué? Podremos preguntarnos por qué Pablo habla de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto es interesante porque Pablo está haciendo referencia al misterio del que habló Yeshua, cuando el Señor habló del conocimiento del reino de Dios, citando las palabras del profeta Isaías. Dice Marcos capítulo 4, verso 11, y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan
y les sean perdonados sus pecados. ¿Por qué hace esta diferencia Yeshua? Lo hablamos en su momento y esto ya lo analizamos. Bueno, estamos hablando de, el Señor hace una gran diferencia en todas aquellas personas que quizás no comprenden aún muchos aspectos de las Escrituras, pero quieren creer, creen en el Señor, que ellos entienden que por supuesto hay un Dios creador de los cielos y la tierra y quieren conocerle. Ese es un tipo de personas a las que habla el Señor y les dice: a ustedes es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque va a operar el Espíritu de Dios de forma sobrenatural para hacernos entender. Pero hay otro tipo de personas que de antemano rechazan todo lo que tiene que ver con Dios. A ellos es a los que se refiere cuando dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora, esto es un misterio, por supuesto. Por esa razón, tanto Yeshua como Pablo hablan de este misterio. Hoy en día, en cada discípulo de Yeshua se cumple esta profecía acerca de conocer el misterio del reino de los cielos en el mensaje del Evangelio, que para muchos permanece como un mensaje oculto, un mensaje encriptado, que solo es posible descubrir mediante la revelación que da el Espíritu de Dios a través del conocimiento del Mesías. Esto es algo sobrenatural. Esto es una de las razones por las cuales Yeshua dijo: el que tiene oídos para oír, oiga, porque esto tiene que ver con tener oídos aptos y dispuestos para oír la palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que de antemano no creen? Pues no van a entender nada, no van a comprender nada. Por esa razón, el que tiene oídos es porque el Señor ha dispuesto la capacidad de aquellas personas para comprender lo que van a oír de la palabra de Dios. Y es la razón por la que Yeshua y Pablo hablan del misterio en referencia al reino de Dios, un mensaje que solo es entendido por los que están dispuestos a creer. Y por cuanto creemos, como dice la Escritura, entonces mantenemos una conciencia limpia, tal como la deben mantener los diáconos. Y dice el verso 10: y estos también sean sometidos a prueba primero. Es decir, los diáconos primero deben ser probados antes de ejercer este cargo. Deben tener un testimonio, un antecedente conocido por los propios congregantes, testigos que den fe de, de que los diáconos cumplen con estos requisitos y que efectivamente viven conforme a la fe. Y continúa el verso 10, dice: y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Subrayamos esta palabra. La palabra irreprensibles es muy importante. Hasta el tiempo en que estos que están siendo propuestos para ejercer el diaconado hayan sido aprobados y se confirme que efectivamente son irreprensibles, hasta entonces podrán ejercer este cargo. Y esto es muy importante, es muy interesante también porque esta palabra que utilizó el apóstol Pablo como irreprensibles, en el griego es la palabra amemptos y se traduce como sin defecto, sin culpa. ¿Te suena conocido este concepto? Bueno, estas características pues son precisamente las características que debía tener aquel animalito que era ofrecido en el altar. Pero antes de ser sacrificado, antes de ser ofrecido, debía pasar por una inspección a cargo de los sacerdotes. Debía ser probado y verificar que efectivamente la ofrenda fuera sin defecto. Lo que entendemos aquí, lo que leemos como irreprensible. Por eso resulta muy interesante que se mencione este concepto al final de todas estas características que se mencionan como requisitos para los obispos y para los diáconos,
porque eso significa que el ser sin mancha, el ser sin defecto, es decir, totalmente apto para ser ofrecido a Dios, debe ser una característica, la característica más importante de un diácono, en el entendido de que esta característica se encuentra alineada al hecho de ser probados, de tener un testimonio conocido, una vida de fe comprometida para con el Señor. Y bueno, en esto hay que ser claros, hay que hacer un paréntesis porque muchas veces se confunden las personas y al juzgar. El hecho de ser probados estas personas no significa que en esta prueba resulta que sean personas perfectas. Esto no puede ser así. No hay personas perfectas. Por supuesto que todos tenemos detalles, situaciones en actitudes que tenemos que atender, que tenemos que ir corrigiendo, etcétera. Pero no nos hace perfectos el ocupar un cargo así. No es de esa manera, pues nadie sería apto para ocupar un cargo de esta naturaleza tan importante. No, estamos hablando de personas que públicamente no tengan un testimonio que sea reprochable, que sean señalados por andar de borrachos, por ser personas que tienen malas costumbres, que andan con malas amistades, en fin, o sea, hay infinidad de cosas que en un momento dado se le pueden reprochar a estas personas, pero estamos hablando de algo que por supuesto le imposibilita para el ejercicio de este cargo. Pero estamos hablando de personas comunes y corrientes que tienen un compromiso y eso es lo más importante. El ser sin defecto tiene que ver sobre todo con tener un compromiso probado delante de Dios para con Él, para con el Señor, en su vida, en su fe, en lo que Él, cómo vive en sus vidas, cómo vive con su familia, etcétera. Así es de que, pues bueno, continuamos allí en el verso 11, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, aunque no se especifica a qué tipo de mujeres se refiere el pasaje, vemos que el contexto se está refiriendo a mujeres esposas de obispos o diáconos principalmente. Y la característica con que deben ser identificadas es que las esposas sean serias y que eviten dar lugar al diablo generando descrédito sin tener razón en contra de alguna persona de la congregación. Esta característica tiene que ver con el concepto de calumniadoras, porque en el griego vamos a subrayar la palabra calumniadoras. Vamos a ver qué interesante es esto. Fíjense bien cómo es que Pablo enfoca esta, esta característica de las esposas, de los responsables de la administración de una congregación. Dice, las mujeres sean honestas, no calumniadoras. La palabra calumniadoras en el griego es la palabra diabolos. Y esta palabra se traduce como acusador, se traduce como Satanás, opositor, enemigo. Esto significa que el contexto de la palabra que utilizó Pablo es en el mismo sentido de la expresión lazo del diablo que podemos ver ahí en el versículo 7 de este capítulo que estamos estudiando, al referirse a la característica del obispo en el sentido de tener un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo que aprendemos aquí es la gravedad de acusar a alguien falsamente respecto de su testimonio, porque si bien es cierto que estamos llamados a juzgar
las cosas que están mal entre los hermanos de la fe, como lo aprendemos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, pues lo cierto es que debemos tener mucho cuidado de no juzgar falsamente, porque de acuerdo al contexto de las palabras de Pablo, en este pasaje, pues equivale a ocupar el lugar de Satanás en la calidad de acusador, porque nos convertimos en acusadores de un inocente entre los hermanos de la fe. Y obviamente que esto, por supuesto, que aplica a todos, hombres y mujeres en la congregación, pero obviamente el contexto del que está hablando Pablo está hablando de los responsables. Recordemos que las esposas de aquellos que llevan, que administran un ministerio, un servicio, pues bueno, juegan un papel muy importante. De tal manera que por eso Pablo habla de ser honestas, de ser serias, de ser personas responsables, ¿sí? Y no juzgar falsamente. Fíjate bien lo que dice Apocalipsis capítulo 12, ahí en el verso 10, para entender este aspecto delicado del que está hablando el apóstol Pablo acerca de ser calumniadores. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el, ¿qué dice? El acusador de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que hacía el acusador de nuestros hermanos? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, que tiene ese propósito, acusar. Pues bien, y bueno, alguien pudiera decir que esta palabra para acusador es otra, y efectivamente es otra, pero vamos a ver que la palabra calumniadoras, como la palabra acusador que se utiliza en este pasaje de Apocalipsis, en el griego es la palabra categoros. Acusador en este pasaje es la palabra categoros y se traduce como el que está en contra de uno de la asamblea, un quejoso ante la ley. Y también se traduce literalmente como Satanás. Podemos ver ahí, te invito para que cheques tú mismo el diccionario Strong y te des cuenta de los conceptos que se manejan. En, en el español podemos leer diferente, pero a final de cuentas nos está remitiendo a la misma entidad. ¿Alguna vez alguien ha hablado falso testimonio contra tu persona? ¿Han dicho de ti que hablas en contra de la palabra de Dios? Cuando en realidad solo has hablado lo que en verdad has entendido acerca de la palabra de Dios y que resultó ser distinto a lo que alguien más te enseñó. Bueno, todas esas personas han realizado la obra de Satanás en un papel como engañador porque se han colocado en contra de uno de la asamblea, perdón, en contra, como en papel del acusador, ¿sí? ¿Por qué? Porque están acusando falsamente, están acusando a alguien de la asamblea, que es la congregación, la iglesia, en contra de uno de la congregación de Israel. Pero si has sido tú, y aquí está lo que verdaderamente tenemos que atender, si hemos sido nosotros los que hemos cometido este pecado, es imprescindible que rectifiquemos nuestra actitud, que pidamos perdón primeramente a nuestro hermano y que le pidamos también perdón al Señor por haber acusado falsamente, por haber ocupado el lugar de aquel que no debería ser nuestro ejemplo, por supuesto. De manera que bajo este contexto, la exhortación para que las mujeres sean sobrias y fieles en todo, a fin de no ser calumniadoras, pues bueno, tiene mucho sentido, por supuesto. Y dice, verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vemos que no hay diferencia. No hay ninguna diferencia en cuanto a los requisitos que deben tener los obispos y los diáconos. Justo, como lo habíamos comentado en nuestro estudio anterior, los diáconos no son menores en cuanto a responsabilidad e importancia en la congregación. En este sentido, la misma restricción que analizamos en cuanto a ser marido de una sola mujer, en el caso del diácono, pues es la misma regla y esto tiene sentido si consideramos que para los diáconos aplican los mismos requisitos. Algunos consideran que no importa que el pastor o diácono pues haya sido divorciado, ¿no? Y que ahora tenga una segunda esposa. Y muchas veces se trata de justificar en el sentido de que, bueno, pues él no tuvo la culpa. O sea, puede haber muchísimas justificaciones, pero una vez más, yo te pregunto, ¿has sido llamado a obedecer o a consentir, a justificar bajo tu propio criterio? Ese es uno de los temas que a muchos les impide avanzar en su fe, porque consideran que se les permite, yo no sé dónde lo consideren, pero consideran, dan por hecho que pueden consentir, que pueden justificar, cuando nosotros no tenemos esa autoridad. La escritura es muy clara. El consejo de Pablo se basa en la Torah, lo hemos analizado, lo estuvimos analizando en estudios anteriores. Así que eh, estas personas que consideran que no importa que el diácono sea divorciado, igual que el obispo sea divorciado, pues bueno, nos encontraríamos ante la libertad, por decirlo de una forma, de que ya no importa si el obispo o diácono se ha casado o divorciado más de una vez y que ahora cursa su quinto matrimonio, por ejemplo. Pudieras tú decir, bueno, que eso es exagerado. Bueno, yo te diría, si se justifica el primer divorcio, ¿por qué no se justificaría el segundo, el tercero, etcétera? No hay razón. ¿Por qué en un momento dado podríamos nosotros tener esa autoridad? De hecho, no la tenemos. El otro argumento que tiene en contra de en contra de esta postura, pues tiene que ver con un aspecto incluso de mucho mayor peso, ¿sí? Porque si consideramos que Yeshua mismo fue quien desacreditó la justificación del divorcio, entonces vamos a entender que él no justificó el divorcio tomando como medida el propósito de la creación de la mujer y el varón. Recordemos una vez más la respuesta del maestro cuando fue cuestionado a este respecto acerca del divorcio. Dice Marcos 10, verso 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Yeshua, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y si los dos serán una sola carne. Esto es muy importante. Dice, a partir de esta unión, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y sí, efectivamente, eh, salvo por adulterio,
que es la única causa por la que justificó el Señor el divorcio. Sabemos de antemano que existen infinidad de causas por las cuales las personas se divorcian. Muchas veces puede ser justificable porque, bueno, sabemos que hay casos de agresión física, incluso al grado de estar en peligro la vida, sobre todo de la mujer, por supuesto, ¿no? Pero sabemos también de antemano, sabemos perfectamente que existen muchísimas otras razones por las cuales, y que son la mayoría de las ocasiones en que simplemente hombre y mujer deciden separarse, transgrediendo la unión que hizo Dios. El punto central de este aspecto en un obispo o diácono es la esencia misma de su creación. Y hace unos momentos analizamos la palabra irreprensibles, ¿recuerdan? Que nos remitió a la expresión original sin defecto, que si fuera apto para ser ofrecido a Dios en el altar, y esa característica se encuentra totalmente alineada a ser una sola carne con su esposa, y por cuanto Dios los juntó, ellos no decidan separarse. Imagínense un ejemplo muy común, muy sencillo, que en la congregación hay un pastor que cursa su tercer matrimonio. Y entre la congregación, un matrimonio que jamás se ha divorciado le pide consejería. Pregunta, ¿podrías tú considerar que el buen consejo que deberían de recibir estas personas sea en base al propio testimonio de ese pastor o diácono que ya se ha divorciado? Digo, porque esa es una de las responsabilidades más importantes de estas personas que están justamente a cargo en estos cargos que han sido aprobados para llevar a cabo el ejercicio de estos cargos. Pues por supuesto que no, ¿para qué nos engañamos? La verdad de las cosas es que las personas pretenden tener una autoridad para justificar lo que la propia escritura no justifica. Pablo no se equivocó, porque si tú consideras que puedes cambiar, alterar, modificar las reglas establecidas que Pablo le instruyó a Timoteo, lo que en realidad estás diciendo es que Pablo no fue instruido, que Pablo no fue impulsado a escribir esto por el Espíritu de Dios, que no lo hizo, que no representó el nombre de Yeshua como fue su ministerio. Y esto es muy delicado. Así es que mi opinión es que no tenemos esa autoridad para cambiar las reglas que Pablo estableció, porque desde mi punto de vista, yo te comparto que lo he analizado y he confirmado que cada palabra, cada regla que Pablo está escribiendo aquí, tiene su sustento en la escritura, en la Torá, en los mandamientos de Dios. Continuamos, y el verso 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Dice para sí, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es el Mesías Yeshua. Esto es muy importante. Este grado honroso no tiene nada que ver con un puesto de mayor importancia en la congregación, porque, no sé, consideren que pues sí se merecen ascender, ¿no? En un cargo, por decirlo de una forma. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque esos aspectos solo se reducen al tema de la administración de la congregación. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo relaciona este grado honroso con la confianza en la fe que es el Mesías Yeshua. Entonces hablamos de algo totalmente diferente y mucho mayor, de mayor importancia.
Pablo está hablando de algo muy importante porque acabamos de describir una serie de requisitos que les son obligatorios tanto a los obispos como a los diáconos de una congregación. Sin embargo, todos y cada uno de esos requisitos, como analizamos en este capítulo, tienen implicaciones espirituales pues muy importantes en las vidas de estos líderes. Ello no significa que estas personas que están ganando para sí un grado honroso no puedan desempeñar alguna otra actividad de mayor responsabilidad. Claro que sí, digo, pero ya es una consecuencia de que puede darse o puede no darse. Eso no es el punto de Pablo, porque no habla de ganar un grado de mayor honra para la congregación o frente a la congregación, no, sino que ese grado de honra es para sí mismo, como dice literalmente el pasaje. Y eso se va a ver reflejado, por supuesto, en la confianza que depositan los hermanos en esta persona para consultarle, para pedir orientación, etcétera. Ese es el punto más importante de Pablo. El apóstol Pablo escribió estas últimas palabras a Timoteo, por supuesto, pero también están dirigidas a toda la congregación. Dice el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Subrayamos ahí la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas palabras de Pablo a Timoteo tienen que ver con el hecho de que sería muy probable que Pablo pues, se retrasara en su visita y que ya tenía planeada. Y le anticipa acerca de la forma en que debe conducirse en la congregación, a lo que él le llama la casa de Dios. Y esto es muy importante porque sabemos que en todo el Antiguo Testamento y algunos pasajes del Nuevo Testamento, la expresión casa de Dios solo fue referida al templo. Sin embargo, vemos que Pablo refiere casa de Dios a la congregación donde quiera que se encontraran los creyentes, siempre que estuvieran reunidos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Y enseguida Pablo utiliza la expresión la iglesia del Dios viviente, haciendo una clara referencia a aquellos que han sido llamados fuera, aquellos que adoran a Dios y estudian su palabra. Y Pablo hace esta referencia a la iglesia, la congregación de creyentes, como una columna y baluarte de la verdad. La columna, ¿qué es una columna? Pues es una fortaleza, es un pilar de una casa. Aquel pilar que sale de los cimientos de una construcción, de una casa que ha sido edificada o que está siendo edificada y que sostiene los muros y el techo de aquella construcción. Y la palabra baluarte, Pablo la refirió en el sentido de que la iglesia es como un muro, un vallado que ampara y protege la verdad. Así de importante es la congregación de creyentes en todo el mundo. Y dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, esto es muy, muy categórico. Pablo está siendo categórico al afirmar que esto es algo confesado y reconocido por todos, hablando de la grandeza del misterio de la piedad. Y precisamente la piedad nos refiere a una persona que se preocupa por poder estar alejado de la verdad de Dios. Y nada menos que esto lo escribió Pablo para referirse a qué? A la deidad del Mesías. Y dice el verso 16, Dios fue manifestado en carne. A eso se refiere Pablo cuando dice que esto es indiscutible.
Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Algunas personas niegan que las escrituras hablen de la deidad de Yeshua. Sin embargo, aquí Pablo lo escribió y anticipó que esto es una verdad indiscutible. Ahora bien, la justificación en el espíritu tiene que ver con el hecho indiscutible de que Dios mismo probó y demostró que todo lo que hizo el Mesías, de todo lo que hizo Yeshua, fue justo. Y esto lo escribió Pablo. Esto que escribió así, de esta manera, pues es una referencia al momento en que Dios, a través de su Espíritu, resucitó el cuerpo sin vida de Yeshua. Es decir, que al hablar de la justificación, perdón, que al hablar de la justificación por el Espíritu, es una referencia a la resurrección de Yeshua. Y enseguida Pablo afirma que nos habla de que la justificación por el Espíritu tiene que ver con la resurrección de Yeshua, porque citó lo que vemos en el Evangelio de Juan acerca de la confirmación de esta resurrección de Yeshua de parte de quién, de parte de los ángeles, nada más y nada menos. Dice el verso 16, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es de que si tú crees en Yeshua como el Mesías, entonces estás de acuerdo con el apóstol Pablo al afirmar que indiscutiblemente Yeshua es Dios, que caminó en este mundo y era Dios hecho carne, y que su resurrección confirmó al mundo que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Y en base a qué Pablo escribe esto? Bueno, en base a lo que ocurrió justo en el momento de la resurrección de nuestro Señor. Dice Juan 20, del 11 al 14, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles. Esos son los ángeles a los que se refiere Pablo cuando dijo visto de los ángeles. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Te recuerda algo esto? Esta escena, esta imagen que puedes tú imaginarte en tu mente. Justo el propiciatorio. Dice, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no lo sabía, no sabía que era Yeshua. Que el tiempo que tenemos en esta vida, pues lo ocupemos sirviendo con la conciencia limpia, sabiendo que hemos antepuesto la verdad de Dios en lo que predicamos, una verdad que debe ser manifiesta como columna y baluarte de nuestra fe en nuestro Mesías. Amén.